Y es que cada año son miles las personas que viajan hasta Tierra Santa para recorrer cada uno de los numerosos lugares donde vivió Jesús, donde compartió sus enseñanzas, donde creó una nueva forma de espiritualidad a la que llamamos fe, donde un día un niño llamado Jesús nació para cambiar el rumbo de la historia. Sin embargo, y aunque muchos, como bien digo, organizan su viaje hasta Tierra Santa, otros, en cambio, deciden embarcarse en la aventura de peregrinar hasta el pueblo de los antiguos faraones, lugar donde la Sagrada Familia se ocultó de Herodes durante varios años para evitar que mataran al nuevo Mesías. Es por ello que esta noche intentaremos recorrer de nuevo todos aquellos lugares del antiguo Egipto por los que pasó Jesús, la Virgen María y José, para así conocer de este modo qué ciudades vieron, dónde vivieron, quiénes les ayudaron y, en definitiva, descubrir las huellas que esta Sagrada Familia dejó en Egipto hace más de 2000 años. Para ayudarnos en esta tarea contamos con el investigador Manuel José Delgado, a quien ya le damos la bienvenida en este su tiempo de Luces en la Oscuridad. Manuel José Delgado, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro, y a toda tu audiencia. ¿Por qué en este sentido, Manuel, tú que eres un experto en esta materia, qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de la relación del país egipcio con esta familia, con José, María y Jesús? Hombre, realmente es solamente uno de los apóstoles, uno de los evangelistas, Mateo, el que habla de la huida de la Sagrada Familia de allí de la antigua Palestina, ¿no? Aunque realmente es otro de los evangelistas, Marcos, el que estuvo realmente en Egipto, y hoy en día todos los coptos, como todo el mundo sabe, es una de las ramas del cristianismo. Los cristianos de Egipto, pues todos se creen hijos o descendientes de la sabiduría de Marcos. La verdad es que, bueno, la historia es por todos conocida, ¿no? Después del nacimiento de Jesús, pues los romanos intentan acceder al niño para matarle, y entonces de ahí proviene la huida. Eso es lo que dicen los evangelios. Uh-huh. Luego existe una tradición precisamente relatada por todos los coptos a través de uno de sus grandes pontífices, el Papa Teófilus, que nació en el año 384 en Alejandría, y que por revelación divina tuvo la consciencia de cuál fue todo ese recorrido de la Sagrada Familia. Hoy en día, como tú muy bien has dicho, existe un recorrido de Tierra Santa en Egipto, aunque por supuesto no hay constancia fidedigna, no existen documentaciones de exactamente los sitios que visitaron, aunque a lo largo de todo el país de los faraones existen lugares donde luego la tradición ha hecho construirse una serie de edificaciones en lugares donde se cree que, bueno, fue el periplo de la Sagrada Familia. La verdad es que salieron de Belén, tenían difícil ir hacia, no sé si miramos el mapa hacia la derecha, porque se metían allí en todo el desierto arábigo. Hacia el norte existía una serie de tribus que era bastante peligrosa. Entonces, se dice que huyeron hacia Egipto buscando cierta protección, precisamente por un territorio que hoy está realmente mal, por todo lo que es la franja de Gaza, ¿no? Hasta entrar a lo que es el delta del Nilo. Yo creo que, y todos también podemos imaginarnos, que la visita a Egipto no se produjo solamente por unos motivos de seguridad, sino porque Jesucristo debería imbuirse un poquito en una religión o en una doctrina milenaria, como si quieres desarrollamos ahora a continuación un poquito, porque la verdad es que el cristianismo tiene muchísimo de la religión de los faraones. Si recapitulamos de alguna manera, tenemos que decir entonces, Manuel José Delgado, que la Virgen María, José y el niño Jesús, formaron parte de una caravana que puso rumbo a Egipto, y que de alguna manera les proporcionó también seguridad y una mayor comodidad, porque, como bien sabemos, fue un viaje muy duro. Después de ahí estuvieron en la zona denominada Rinocolora o Rinoculora, sí, que significa los sin narices, ¿verdad, Manuel? Sí, porque se cuenta la tradición que aquellas múltiples peleas que había entre todas las tribus, y luego también, ¿no?, durante la dominación romana, pues a los prisioneros pues les cortaban las narices, ¿no? Entonces, la verdad es que debió ser un periplo difícil. Hoy en día es difícil meterse en un país en el que la climatología es difícil, en que el terreno es muy árido.
la parte desértica de todo lo que es la península del Sinaí, pues no ofrece, la verdad, que demasiados frutos vegetales, ¿no?, como para ir viviendo. Se cree efectivamente que se unieron a una caravana para ir por tierra, por esta franja de Gaza, hasta meterse al delta del Nilo, y que luego la vuelta, después del periplo de Jesús por Egipto, le hicieron en barco. Debieron embarcarse, según cuenta la tradición, en el Aris, es un puerto que actualmente hace frontera entre Egipto e Israel, y entonces de ahí volvieron a su tierra en barco. La tradición, como te decía, pues sí cuenta de este gran periplo, un periplo que llegó prácticamente hasta Alejandría, y que de Alejandría, metiéndose por los que hoy en día se conoce como la ruta de los oasis, donde está el oasis de Bajaría, el desierto del Fayum, etcétera, fueron rodeando todo lo que es el delta hasta meterse en el actual Cairo, ¿no? El Cairo es donde, según el mapa, según la geografía, el Nilo ya se bifurca en todo lo que es el delta, pero no se pararon en el Cairo, sino que siguieron un poquito más hacia el sur, hasta llegar a la zona actual de Asiut, para luego volver río arriba hasta el Cairo, ¿no?, a todo lo que es el barrio de Mataría, que actualmente es donde se recogen, donde existen ciertas manifestaciones. En el Cairo existe lo que es el antiguo barrio, el Old Cairo, que le llaman, que es donde antiguamente, pues aquella pequeña ciudad, ¿no?, pues se desarrolló con las primeras mezquitas, con los primeros grupos de cristianos, y hoy existen varias iglesias que conmemoran la visita a la Sagrada Familia. Existe también allí, por ejemplo, un árbol donde se cuenta que la Virgen pues allí se sentó y muchas tardes estaba allí viendo los atardeceres y los amaneceres, y donde tendía la ropa, etcétera. Desde luego hay fuentes. Es curioso, es lo que te iba a decir, Manuel, porque hay muchos puntos estratégicos donde, pues no sé, el árbol de María, donde se cubría de los rayos del sol gracias a sus ramas, la fuente de María. La fuente de María también, ¿no? Donde, sí, donde lavaba yo los pañales del niño. Es Lisos, que significa el pie de Jesús también, que parece ser que está grabado. Sí, en una piedra allí también. En una piedra, o sea, que hay diferentes puntos, es curioso, ¿no? Bueno, la tradición ya sabemos cómo es, ¿no? Quizá muchas veces nos arropamos de objetos para intentar dar forma material a algo que realmente creo que es espiritual. Yo creo que toda la idiosincrasia del viaje de Jesús a Egipto, yo creo que hay que atender un poco al mensaje y a lo que es un poco el sentido espiritual, ¿no?, y el sentido de todo, ¿no? La figura de Egipto pues fue muy importante, ¿no? De todas formas, como ya sabemos cómo ha sido la tradición católica desde aquellos comienzos hasta ahora, pues bueno, date cuenta que de la cantidad de iglesias que existen en Europa, donde no sé, la cantidad de trozos de la cruz, hay las iglesias del Santo Prepucio de Jesús, iglesias donde se veneran alas del Espíritu Santo, leche de la Virgen María, etcétera. Bueno, la verdad es que el mundo de las reliquias es un mundo completamente ajeno a lo que es la espiritualidad del mensaje de Jesús. Si buscamos reliquias y tuviéramos que unir todas las astillas que hay de la cruz donde fue crucificado, claro, tendríamos un bosque, es verdad, porque en cada punto de la geografía del mundo hay algo de la cruz de Jesús, y yo no sé hasta qué punto eso es razonable. En cualquier caso, desde luego... Es razonable porque en la antigüedad sabes que para construir una basílica, para construir una catedral o no sé, o para hacer un centro eclesiástico, hacían falta ese tipo de razones, ¿no?, de argumentos. El argumento de decir yo tengo reliquias, pues lógicamente servía como para que la Iglesia diera cierta preponderancia a un lugar con respecto a otro, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es juntar un poco lo humano con lo divino. Lo divino es maravilloso y lo humano, pues bueno, está siempre teñido de todos los vicios y todas las pobrezas que tenemos los seres humanos, ¿no? Desde luego, Manuel, no estaríamos equivocados si afirmáramos que en este antiguo Cairo podríamos encontrar, bueno, que se recuerda de alguna manera con mayor fuerza el viaje de la Sagrada Familia, ¿no? Porque está repleto de alegorías al mismo, ¿no? Aquí es donde posteriormente, por ejemplo, se desarrolló el cristianismo inicial, en la zona de Abu Serga, una cueva donde se construyó posteriormente la iglesia de San Sergio, que es donde se produjo, creo, que el encuentro de las religiones, ya que a pocos metros de allí se establecieron los primeros cristianos, ¿verdad? Los primeros musulmanes y los judíos más antiguos.
De todas formas, eso es discutible. Lo que tú muy bien has dicho es lo que es la tradición cristiana, ¿no? Sí. Lo que tenemos un poco que discutir es si el cristianismo es el origen de algo o la continuación de algo. Ya. Y yo estoy convencido de que el cristianismo es la continuación de algo. Y podemos dar algunos ejemplos fantásticos. Por ejemplo, en todos los viajes que nosotros organizamos a Egipto y vamos por allí muy a menudo, pues existen en templos que son indudablemente de factura egipcia, cosas que nosotros los que tenemos la tradición católica o los que nos consideramos cristianos, pues nos llega muy muy cerca, como si, no sé, estuviéramos viendo ahí algo que reconocemos inmediatamente. Existe un templo que es el templo de Komombo, que es un templo dedicado al dios Imhotep, al dios de la medicina, y entonces es un templo simétrico que tiene un eje central, ¿no? Pues al final justamente de ese eje central, donde se levanta una figura de la diosa Mat, la diosa de la justicia, pues vemos ahí una representación de una esfinge un poco extraña, que está formada por 4 símbolos, ¿no? Estos símbolos son, por un lado, el león, por otro lado, el toro, por otro lado, el águila y por otro lado, el hombre. Estos 4 símbolos son los que tradicionalmente siempre se han relacionado con los 4 evangelistas. Marcos siempre es el león con lo que es el fuego. Mateo siempre está simbolizado por un hombre que a su vez pues tiene todo el elemento del agua. Lucas está relacionado con el toro, con el elemento tierra, y Juan el Evangelista pues está relacionado con el elemento aire, que es representado por un águila, ¿no? Es decir, los 4 evangelistas están relacionados con unos símbolos que en el Antiguo Egipto tenían una gran preponderancia, ¿no? En el antiguo... La propia triada, Isis, Osiris, ¿no? Y demás, ¿no? Claro, porque date cuenta que Horus era el hijo de Virgen, sí. Y la diosa Isis, como todo el mundo conoce, pues no pudo, según la tradición, Set, el hermano malo de Osiris, le partió en 14 trozos, distribuyó los 14 trozos a lo largo de todo Egipto. Isis fue recolectando 13 trozos y lo que no encontró fue el pene. Entonces, pues bueno, consiguió unir esos 13 trozos, dar durante unos segundos vida a Osiris, no se sabe cómo, de una forma milagrosa, pues además simbolizada como con alas, sobrevoló la momia o el cadáver de Osiris y se quedó fecundada, y de ahí nació Horus, con lo cual Horus nace también de una virgen, ¿no? Entonces hay incluso representaciones en las que se ve a Isis sentada, encima de las rodillas tiene a Horus, por debajo de Isis tiene una media luna y por encima de Isis tiene una serie de estrellas. ¿Cuántas vírgenes representadas en nuestro panteón religioso católico pues tienen la misma forma, ¿no? Es decir, existe una tradición por la cual el Horus antiguo, hijo del sol, por supuesto, nacido de virgen y por supuesto con su carácter inmortal, luego pasó a los griegos como la forma de Apócrates y pasó luego como Apolo a la forma romana, ¿no? Es decir, existe una tradición que además se junta en Alejandría. En Alejandría ocurrió algo realmente fantástico allá por los años 70 a.C. y es que se juntaron todas las religiones allí, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando muere Alejandro Magno, muere sin descendencia, y entonces todo su reinado, todo su imperio lo divide entre sus generales. Al general Ptolomeo le toca la parte de Egipto, entonces pues es el que crea todas las dinastías ptolemaicas, la que por ejemplo Cleopatra pues pertenece a esas dinastías ptolemaicas. Es decir, era una época en que había un sincretismo entre lo que era la religión egipcia y también las religiones nuevas que venían de Grecia, ¿no? También por la conquista de Alejandro, pues muchísimo conocimiento de los persas también fue llegando allí a Alejandría, que se convirtió en un lugar de culto y conocimiento increíble. Es una ciudad era la única ciudad de la antigüedad en que tenía más bibliotecas y lugares de academias y todo que, por ejemplo, servicios públicos, ¿no? Cualquier sabio que llegaba a la ciudad de Alejandría, por parte del Estado, se le pagaba alojamiento y se le pagaba también comida para que él pudiera vivir de una forma holgada y poder desarrollar todo su conocimiento. O sea, Alejandría fue realmente un foco de conocimiento, y fue allí donde fue a llegar, como te comentaba antes, el evangelista Marcos. Entonces allí se produce una gran disyuntiva, ¿no? Por un lado, date cuenta que hasta ese momento de la historia, cualquier persona que quería entrar a una religión tenía que pasar primero por una iniciación, porque en aquella época se pensaba
que para llegar a la transmutación, para unirte con el uno, para juntarte con el todo, para llegar a los jardines de Osiris, tenías que tener esa iniciación. Pero se rompe justamente con el cristianismo, porque hasta ese momento, a través del conocimiento, era cuando llegabas, cuando pasabas al otro lado, ¿no? A partir del cristianismo se crea esa disyuntiva de que cualquier persona, simplemente por el hecho, por la voluntad de querer pertenecer, ya entra dentro de lo que era todo el clan religioso, ¿no? Y entonces se cambia, hasta ese momento era el conocimiento el que te llevaba hacia la perfección o hacia unirte hacia la divinidad, y entonces ese momento solamente ya por la fe. Entonces allí se crean esa disyuntiva que ha llegado hasta nuestros días. Por un lado, a través de la Iglesia y de la fe, y contando a la Iglesia como intermediaria entre lo humano y lo divino, pues tú conseguías tu salvación o llegar a los terrenos de Osiris, o lo que nosotros llamamos el paraíso, ¿no? Entonces allí hubo un grupo de gente bastante importante que se negó a que simplemente por la fe, y querían ese conocimiento. De cuando surgen ahí todas las corrientes gnósticas que luego dieron lugar a muchísimos grupúsculos de librepensadores, de conocimientos, rosacruces, masones, incluso templarios, ¿no? Que bueno, ahí tenemos, Manuel José Delgado, ahí tenemos los otros evangelios, ¿no? El de Felipe, el de Tomás, el de Magdalena, claro. Esos apócrifos que no vieron la luz hasta hoy, ¿no? Hasta incluso principios del siglo XX. Escribió dos evangelios, sí. Uno para la incipiente Iglesia católica, que era, como te decía, ten fe en mí y solamente por la fe llega a hablar, y luego, por otro lado, un evangelio para los agnósticos, es decir, a través del conocimiento llegarás al mismo sitio, ¿no? Pero bueno, por lo menos no tienes que tener intermediarios, ¿no? Porque a fin de cuentas yo creo que son distintos caminos para llegar al mismo lugar, ¿no? Lo que pasa es que había gente que no se fiaba de los intermediarios y dijeron, bueno, pues yo voy a tirar. Si leemos realmente, y hay muchísima gente que lo hace así, leyendo los evangelios, no solamente los gnósticos, los normales, ¿no? Sino también todos lo que son los apócrifos, pues intentan tener ese conocimiento, ¿no? Date cuenta que en el antiguo Egipto una persona no era una persona como tal, ¿no? Sino que estaba siempre compuesta de tres esencias, ¿no? Por un lado el Ka era el alma, era lo inmortal, era lo que existía de ti antes de nacer y lo que existirá de ti después de muerto, ¿no? Después estaba el Ba. El Ba es el vehículo para esta vida, es el cuerpo, ¿no? Y luego estaba un concepto que se llamaban el Lag, que era el conjunto de circunstancias, de vicisitudes que posiblemente te traías de otras vidas, que posiblemente te llevarías a las vidas siguientes, un poco como es el karma, ¿no? La unión de estos tres conceptos, Ka, Ba, Lag, tú fíjate cuál es el significado tan profundo de ello, ¿no? Entonces, es decir, aquella gente pensaba que estaba unido el cuerpo con la mente y con el espíritu, esto de mente sana en cuerpo sano, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, tenías que controlar estas tres esencias para conseguir esa alquimia, ¿no? Ese convertirte, ese subir de nivel, ese elevarte en los altos planos de conciencia, ¿no? A través por otro lado, del catolicismo, ya eso se pierde absolutamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, es la disyuntiva que estamos hablando. Por eso te decía, el cristianismo, aunque surge, como toda la historia que nos han contado y sabemos un poco, pero que a lo mejor es la continuación o es la heredera de unos conocimientos mucho más antiguos y mucho más amplios, ¿no? Hablando de esta Sagrada Familia en Egipto, de su tránsito, ¿podemos saber a ciencia cierta, ya para finalizar, Manuel, durante cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Porque algunos dicen que 4 meses, otros que 7 años, y la mayoría es que Jesús estuvo con sus padres unos 4 años. Entonces, ¿con qué nos quedamos? La tradición dice que fueron 6 años. Entonces, bueno, luego duraron, según también esta tradición, que es pura leyenda, o sea, no existen datos fidedignos, pues durante 1 año llegaron otra vez. Entonces fue a los 7 años cuando Jesús aparece en el templo, ¿no? Luego ya de vuelta, ¿no? Eso es un poco lo que, pero realmente, bueno, todo es un poco no sé, no se sabe realmente, no se sabe si realmente estuvo allí. ¿Tú crees que...? Realmente no se sabe ni si Jesús existió de verdad, ¿no? Pero bueno, la tradición cuenta eso, fueron 6 años, en el 7º vuelve, y el 7º es cuando él aparece en el templo de
de Palestina, ¿no? Pues Manuel José Delgado, investigador, esta noche hablando de la Sagrada Familia y ese paso por Egipto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel José, y cuéntanos. Muchísimas gracias, Pedro, y encantado de compartir con tu audiencia estos pormenores. ¿Cómo no vamos a estar encantados estando con una persona que sabe tanto sobre el tema? Muchísimas gracias y felicidades. Hasta siempre. Hasta siempre. Adiós, Manuel, igualmente buen año.